Ya entonces les voy a compartir mi pantalla. Vamos a llevar un poco de divisibilidad hoy. Eh, ¿Cómo hallar los divisores de un número? Ya, les puede servir para más adelante o incluso para la materia. A veces hay series que tienen divisores. Ya, entonces primero vamos a ver cómo hallar los divisores de un número. Ya, entonces luego vamos a hacer una serie y luego vamos a hacer sumatorios para que también ya, si es que no han llevado, puedan ya tener en cuenta y cuando lleven ya sea un poco más sencillo hacer. Ya, entonces mientras va abriendo la... les quería comentar las prácticas de labo. Hemos tenido una reunión con la licenciada y con los demás auxiliares. Las prácticas de laboratorio se va a hacer en juez. Ya, entonces, ¿a qué me refiero? Por semana, yo creo que empezando de la siguiente, digamos, esta semana lleva dos sumatorias, entonces en la semana va a haber, yo creo, unos 5 o 6 ejercicios, tal vez más, que sean de sumatorias y van a estar en el juez. Entonces ustedes tienen que resolverlos, ¿ya? Y de ahí se va a sacar su nota. Es decir, digamos, en todo el semestre puede que haya, digamos, unas 10 prácticas así por tema o tal vez menos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a promediar su nota. Así que necesito que me envíen su... Necesito que vayan creándose cuenta en el juez. Y si ya lo tienen, yo voy a crear un formulario para que me envíen sus usuarios ya, para que se logueen, para también que les dé permiso para que puedan ser parte del concurso. En el caso de que sea privado. Ya, pero igual necesito sus usuarios para ver a quiénes registrar la nota. Ya, entonces, eso sería por parte de la nota. Ya, entonces, haremos algo sobre encontrar divisores, primero un poquito de divisibilidad y luego pasamos a hacer una serie y luego números primos. Ya, entonces yo te voy a dar un número n, aquí lo voy a escribir. ¿Ven en mi pantalla, no? O no lo ven? Se ve, Auxi. Ya está bien, gracias. Dado un número n, hallar todos sus divisores. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el 6. ¿Ya? Si n fuera 6, los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿verdad? Porque el 1 divide el 6, el 2 también, el 3 igual y el 6. Ya saben que el 1 y el mismo n son divisores triviales, así que siempre van a cumplir. Ya, entonces, hay dos maneras para hallar esto. Ya, la primera manera es bien trivial y yo creo que todos ya saben. Es la siguiente. Y aquí lo voy a hacer, lo voy a codificar. Ya que sería, yo voy a recibir un n y tengo que hallar los divisores, ¿verdad? Una manera de hallar los divisores es ir iterando por todos los números posibles, ¿verdad? Si yo tengo 6, entonces tengo que iterar desde el 1 al 6, ¿verdad? Porque cualquiera de esos puede cumplir. En el caso, digamos, de tener el número 7, entonces yo tengo que buscar del 1 todos los números hasta el 7, ¿verdad? Porque entre este rango van a estar todos los posibles divisores. Más adelante ya no, porque ya son números mayores, entonces no van a cumplir. Ya, estos puede que cumplan. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos de la forma trivial es hacer un for, que ya sabemos usar ciclos, y vamos en el rango hasta n. ¿Ya? Y aquí, ¿qué hacemos para encontrar un divisor? Solo verificamos si el iésimo número, que sería i, lo va a dividir, ¿verdad? Si su resto es cero. Ya, pero aquí, como saben, estamos empezando en cero, entonces aquí va a ser, digamos, un 8 dividido entre cero y esto no está definido. Y entonces aquí le ponen 1. Y ahí vamos a ir hasta n, hasta menor o igual a n. Y entonces, si encuentra un divisor, imprimimos i, ¿verdad? Entonces, al momento de ejecutar el programa, si le doy 6, me está encontrando todos los divisores, si pueden ver.
¿verdad? Si yo le doy 10, me encuentro todos los divisores. Si yo le doy 100, me está encontrando todo, ¿ya? Pero aquí hay un problema, ¿ya? Es que si le doy un número grande, tarda, ¿ya? Por ejemplo, vamos, para que vean que tarda, voy a contar cuántos divisores tiene un número. ¿Ya? Entonces, en vez de imprimir aquí, voy a aumentar el contador más igual a 1. Entonces, al final imprimo el contador. ¿Verdad? Entonces, si yo le doy 6, le voy a mostrar 4, ¿verdad? Porque los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Entonces, este algoritmo está contando cuántos divisores tiene un número. Ya, entonces aquí yo le doy, por ejemplo, yo le doy 100 y me muestra que tiene 9. Si le doy un número más grande, sigue llenando rápido. Ya, como ven, sigue, funciona. Pero ¿qué pasa si le doy este número? Como ven, ya tarda. ¿Ya? Va a tardar, y esto yo creo que va a tardar unos, tal vez 10, 15 segundos, o tal vez más. ¿Ya? Entonces, este algoritmo nos funciona, nos halla la respuesta, pero es lento. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar una manera de hacerlo un poco más rápido, cosa que si le doy ese número me halle lo suficientemente rápido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Alguien se le ocurre? Ya, nosotros en la última clase, bueno, hemos llevado números primos, ¿verdad? O era con otro paralelo, no recuerdo. Si no hemos llevado, me avisa, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto es que para hallar, para saber si... Ah, ya, no hemos llevado. Entonces es igual, vamos a aprender ahora. ¿Ya? Entonces, mejor, entonces así hacemos una serie con los números primos y así aprendemos. ¿Ya? Entonces, para hallar un número, o sea, para hallar los divisores de un número, hay una propiedad que es importante y va a servir para primalidad. Y es importante, así que si tienen dudas me avisan para explicarlo. ¿Ya? Esa propiedad dice que solo recorriendo hasta la raíz del número, o sea, hasta la raíz cuadrada del número, se puede hallar todos los divisores de ese número. ¿Ya? Entonces ya no tengo que hacer como este algoritmo que era fuerza bruta, que iba desde 1 hasta n, sino aquí ya tendría que hacer, aquí el límite ya sería la raíz sqrt de n. Y esto es más rápido. Ya, ahora más ratitos podemos hacer pruebas, porque es más rápido. Ya, entonces, eso dice la propiedad. Ya, para hallar todos los divisores de un número, hasta un número, basta con ir hasta la raíz del mismo número. Ya, con eso es suficiente. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿ya? La raíz cuadrada de 12 es 3, ¿verdad? La parte entera. Ya no me interesa mucho los decimales, sino la parte entera. Es 3. Entonces dice que solo recorriendo hasta aquí, hasta 3, hasta aquí, o sea, solo haciendo un for desde 1 hasta 3, voy a encontrar todos los divisores del número. Y eso parece medio raro, ¿por qué? Digamos. Ya, pero es interesante, ahorita vamos a ver. Ya, entonces vamos a probar con el 1. ¿Ya? O vamos a probar con el... Probaremos, digamos, con un número que no sea divisor. ¿Ya? Por ejemplo, el 5. ¿Ya? 12 dividido entre 5. ¿Cuánto es esto? Es 2, ¿verdad? Y el resto es 2. Y entonces nosotros sabemos que si hay un resto, ese número no divide, ¿verdad? Entonces, a esos números los vamos a descartar. ¿Ya? Si es que su resto es diferente de 0, los descartamos. Pero hay algo interesante que pasa cuando los números, su resto es 0. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, del 12, veremos del 2. Del 1 veremos, o del 2 veremos. Si yo lo divido 2 entre 2 me da 6, ¿verdad? Y el resto es 0. Entonces quiere decir que el 6 es un divisor de 12. ¿Ya? Y algo interesante que ustedes ya saben, que es la definición de divisibilidad, es que 12 es igual aquí
a 2 por 6 más el resto, pero en este caso es 0 el resto, ¿verdad? Lo que nos quiere decir que cuando un número divide es que un número se puede expresar como la multiplicación de dos números, ¿ya? Cuando es un divisor de n, ¿ya? Entonces, esto es un poco teórico, pero es importante, porque como esto se expresa así, es decir, como es división entera y no tiene resto, entonces aquí podemos ver que el 2 va a dividir, en este caso el 6 divide al 12, lo que hemos visto. Pero el 2 también va a dividir al 12. Podemos probarlo aquí. 12 dividido entre 6 va a ser 2 y va a ser 0. Y como ven, aquí está el 2 es un divisor y el 6 es un divisor. Y como ven, se puede hallar de esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, haciéndolo un poco más general, un cachito, ya, haciéndolo un poco más general, lo que quiere decir es que y sabemos que es esto, ¿verdad? Y, porque vamos a recorrer. Entonces, ¿qué podemos decir? Si n módulo i es igual a 0, entonces i es este valor de aquí, ¿verdad? Este de aquí, les voy a marcar. Esto es i, ¿ya? ¿Cómo hallamos esto? ¿Alguien sabe? ¿O alguien puede notar? ¿Cómo podemos hallar eso? Si alguien sabe, me dice. Lo que podemos hacer es algo interesante. Este valor de aquí, que sería q, le llaman, es el resultado de n dividido entre i, si se dan cuenta. Porque si 12 lo divido entre 2 me da 6. Entonces n dividido entre i. Entonces como esto es 0, yo sé que i es un divisor y también que n dividido entre i es un divisor. Entonces de esa manera yo puedo hallar todos los divisores de un número solo yéndose a la raíz. ¿Ya? Entonces para que se vea un poco más gráfico, por ejemplo, hemos dicho que del 12, ¿cuál sería? Entonces, yendo hasta la raíz, y lo interesante de esto es que el espejo, o sea, es decir, el otro divisor que hemos hallado por complemento, se podría decir, siempre va a ser mayor o igual a la raíz. Entonces, por eso es que solo yendo hasta la raíz yo puedo hallar todos los divisores. Por ejemplo, del 2 como su espejo sería el 6. Entonces, el 6 está aquí. Ahora, del 1, ¿cuál sería su como espejo o su otro divisor complemento? Sería el 12, ¿verdad? Y del 3, que igual es un divisor, ¿cuál sería? El 4, porque 4 por 3 es 12. ¿Verdad? Entonces, como se han dado cuenta, solo recorriendo hasta la raíz, hasta aquí, yo puedo hallar todos los divisores de un número, porque los otros divisores, que van a ser mayores o iguales a la raíz, los puedo hallar por complemento, haciendo esta operación que está aquí, esto que está aquí, esto, ¿ya? Y esto solo funciona porque i es un divisor, ¿ya? De eso no se van a olvidar. Entonces, ¿alguien tiene dudas antes de que pase a codificar esto? Tal vez para que explique. Y porque si no entienden esto, tampoco van a entender los primos. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene dudas sobre esto de divisibilidad, sé que es un poco teórico, pero puede decirme para que lo entiendan. ¿Ya? Porque es importante, tienen que saber, si no, no van a entender cómo se hace el algoritmo de los números primos, porque el algoritmo de los números primos se basa en esto más o menos. Y entonces, mientras voy copiando el código lento, digamos, para que vean la diferencia, lo voy a... Y mientras voy copiando, díganme si tienen dudas o si está todo claro, entonces podemos empezar a codificar. Pero tiene que estar claro. Ya, entonces esa es la primera solución que hemos hecho, ¿no? Es lo que uno normalmente hace. ¿Ya? No digo que esté mal, pero es lento. ¿Ves? Es lento. Entonces, ya, supongo que no tienen... A ver, vamos a ver si hay preguntas. Ya, a ver, otra vez. Vamos a ir con calmita. Ya, porque es importante que esto sepa.
Ya, ya. Vamos a hacer con el 12. Entonces, el ejercicio consta para los que recién se están uniendo. Es de hallar los divisores de un número. Ya, yo quiero saber, dado un número n, todos los divisores. Ya, pero esto hay una manera trivial, que es recorrer cada número y es lento. Entonces, estamos analizando otra manera de hallar. Ya, entonces, lo que yo les decía, hay una propiedad que dice que solo recorriendo hasta la raíz cuadrada de n, esto va a ser n, ¿ya? Se puede hallar todos los divisores. Eso suena un poco loco o un poco raro, pero se puede. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 12? La parte entera es 3, ¿verdad? Entonces, yo sé que solo recorriendo aquí hasta 3, hasta aquí, puedo hallar todos los divisores. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que no voy a buscar en aquí nada. ¿Ya? Solo voy a buscar en esta parte, de 1 hasta la raíz. Y solo haciendo esa búsqueda puedo hallar todos los divisores. ¿Ya? Eso me dice esto. Entonces, ahora el problema es, eh, yo puedo hallar todos los divisores, ¿verdad? O sea, recorriendo de 1 hasta la raíz, yo puedo hallar todos los divisores, en eso no habría problema, ¿ya? Porque voy a recorrer cada número, ¿verdad? El problema es cómo puedo hallar los otros divisores sin recorrer estos divisores, ¿ya? Entonces, la idea se basa en la definición de divisibilidad, ¿ya? No lo voy a hacer muy teórico, así que vamos a hacerlo más práctico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo divido 2 entre 5? O 2 entre 7, ¿ya? Aquí me da 1 y me sobra 5, ¿verdad? Entonces, tiene un resto, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que, si tiene resto, no nos interesa el número. ¿Por qué? Porque ya sé que no lo va a dividir en 7, ¿ya? Entonces, aquí va a ser 7, va a ser igual a i, ¿ya? Yo sé que 7 no lo va a dividir, entonces no lo tomo en cuenta, no me va a servir, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a analizar lo que no va a servir? Lo que sí me va a servir y va a ser interesante es, por ejemplo, el 3, ¿ya? El 3. Esto es i. No sé, ya, esto es i. Es los números que vamos a recorrer. Si yo divido 2 entre 3 me da 4. Y ahí me da el resto 0. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que un número va a dividir, por ejemplo, en este caso sería el número i, o sea, en este caso que es 3, divide a 12 porque su resto es 0. ¿Ya? Entonces, podemos analizar esto un poquito más a fondo. ¿Ya? Los que están llevando álgebra van a llevar en divisibilidad que o en colegio igual han llevado que la división se puede expresar de la siguiente manera, ¿ya? Si esto es i o si esto es n en este caso, esto le voy a llamar yo q y esto le voy a llamar l, ¿ya? Entonces yo puedo escribir que n es igual a q por i más r, ¿verdad? Eso se lleva en colegio, pero si no lo sabían, no es importante eso que lo aprendan, pero es importante que sepan de dónde está saliendo esto, ¿ya? Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a hacer el ejemplo. Sería 12 es igual a q por i es 12, ya más esto es 0. Y como ven, se cumple la ecuación. Ya, pero ahora lo interesante de esto es como es un divisor i de n, nunca va a haber resto, ¿verdad? Eso siempre va a ser 0. Y esto siempre va a ser q por i. Ya, en el caso cuando i sea un divisor. Ya, estamos llegando a ese caso, cuando el resto sea 0. Ahora, entonces lo que se puede decir es que siempre va a haber dos números. O sea, si es un divisor, entonces q también va a ser un divisor. Ya, porque no tiene resto. ¿Y q qué es? Q es el resultado de dividir n entre i. En otras palabras, n es igual a n dividido entre i por i. Ya, porque q es lo divido n dividido entre i, ¿verdad? 12 dividido entre 3 es 4. Eso es q. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo saber que estos dos números van a ser divisores. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo i, entonces esto es una ecuación, puedo hallar el resultado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una prueba para que se entienda. Esto sé que es un poco teórico, pero aquí vamos a hacer una prueba para que vean. ¿Ya? Por ejemplo, voy a probar con el 3, que estaba haciendo en este caso. Sería 12 dividido entre 3, es esto, ¿verdad? Ahora yo les he dicho que i es un divisor, ¿verdad? Porque el resto es 0. Entonces ya sabemos que 3 lo divide al 12. Ahora queremos encontrar el otro divisor, que en este caso lo que les decía es n dividido entre i, que sería este valor.
Entonces 4 es divisible divide a 12. ¿Ya? Y si quieren podemos hacer la prueba aquí. 12 dividido entre 4 es 3 y el resto es 0. ¿Verdad? Entonces ya podemos hallar el complemento, se puede decir, el otro divisor, sin revisar la otra parte de la búsqueda, que sería desde la raíz hasta el final. ¿Ya? Entonces, probando con el 12, digamos, 12 dividido entre 1, que sería i en este caso, nos da 12. Y como el resto es 0, entonces este es un divisor y el 12 es un divisor. Ya luego vamos a ir al 2 y nos dice que 12 dividido entre 2 es 6 y el resto es 0. Entonces, como el resto es 0, el 2 es un divisor. Y a ver, lo voy a poner con verde. El 2 es un divisor. Y el 6 también es otro divisor. Ya, y lo voy a poner con ese color. Para el 3. Aquí hemos hecho el caso del 3. Entonces, el 3 es un divisor. Y el 4 es un divisor. ¿Ya? Y si ven, ya hemos hallado todos los divisores del número. De 12, estos 6 son los únicos divisores que tiene. ¿Ya? Entonces, hemos encontrado una manera de solo recoger hasta la raíz cuadrada del número para hallar todos los divisores del número. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene dudas ahora sí? ¿O ya está más claro? Ya, entonces, si tienen dudas me avisan. Ya, entonces vamos a empezar a codificar esto. ¿Ya? Esto, vamos a ver que encuentra lo mismo. ¿Ya? Esto lo voy a dejar así, que sea el primer código. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer otro código. Esto lo voy a hacer con while, porque para evitarme hacer esto. ¿Ya? Para evitarme sacar la raíz cuadrada. ¿Ya? Y la explicación sería aquí sencilla. La explicación sería, nosotros sabemos, hemos dicho que el for, o sea, vamos a hacer un for que va a ir desde 1, va a ir hasta la raíz cuadrada, ¿verdad? Que sería no igual hasta el sqrt de n, ¿verdad? Y aquí lo que sigue, ¿ya? Luego, eso me interesa por ahora. Pero esta ecuación por álgebra, y menor o igual a la raíz, que sería así, ¿no? Notación matemática, yo puedo elevarlo esto al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, lo que me queda es, eso se queda n, ¿verdad? Porque la raíz con el cuadrado se va y aquí me va a quedar i al cuadrado, que sería lo mismo que i por i. ¿Ya? Y esta es una manera más eficiente de hacerlo. Ya para no estar calculando cada rato la raíz, lo pueden hacer de esta manera. Es como pasar la raíz aquí como cuadrado y hacen de esta manera. Ya, entonces, lo que yo voy a hacer es eso. Ya, entonces aquí voy a hacer un i, que va a ser mi divisor, que va a estar en 1. Va a ser que i por i sea menor o igual a n, que es lo mismo que lo que les decía, ¿verdad? Es lo mismo que hacer la raíz cuadrada del número. ¿Ya? Es otra forma de notarlo. Entonces, voy a hacer lo que he dicho aquí. ¿Ya? Entonces, voy a revisar cada número y si su resto es 0, entonces me interesa. ¿Verdad? Entonces, aquí voy a verificar. Si n módulo i es igual a 0, entonces, primero quiere decir que i es un divisor. ¿Verdad? Entonces, aquí imprimo i. Voy a imprimir i. Y también hemos dicho que n dividido entre i también va a ser un divisor. ¿Por qué? Porque el resto es 0. ¿Ya? Solo por eso. Entonces aquí le voy a poner que n dividido entre i igual es un divisor. ¿Ya? Entonces vamos a probar los dos resultados. Ya para que vean. Pues, si yo le doy 10. Ya, aquí no estoy incrementando i. Ya pues. Y aquí vamos a poner divisores en raíz hasta la raíz, ya, para que se entienda. Por ejemplo, como ven, aquí he hallado todos los divisores del 1, 2, 5 y 10. ¿Ya? Ahora dice divisores hasta los 10. Igual me está hallando todos los divisores. Ya, esto está porque es imprimiendo contador. Y como ven, ha hallado los mismos divisores. La diferencia es que no está en orden, ya, porque estamos hallando como complemento lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a probar del 12. Y son 6 divisores, igual haya los mismos divisores.
¿ya? Solo que esto de aquí abajo es más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Pues el número es, estos son los divisores y está hallando los mismos divisores. ¿Ya? Ahora, para que me crean que es más rápido y eficiente y en el juez les va a ayudar mucho, es porque por esto. Miren, yo estaba contando aquí, aquí voy a hacer contador uno. ¿Ya? Entonces aquí en vez de imprimir, voy a contar cuántos divisores son. ¿Ya? Para que no esté imprimiendo full cosas. Entonces yo voy a contador más uno es más igual a 1. Y al final voy a imprimir contador uno. Ya que sería... esperen un momentito, por favor. Ya chicos, disculpas por interrumpir. Ya entonces, como les decía, aquí estoy haciendo un contador para que vean la velocidad, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer otro contador, que sea contador 2, sea igual a 0. Y en vez de imprimir, aquí voy a hacer algo interesante, es si, if, aquí vamos a hacer, aquí si n dividido entre i es diferente de i, contador más igual a 2, ¿ya? Porque estamos encontrando dos divisores, ¿verdad? Pero si son iguales, entonces solo hago contador más 1, ¿ya? Entonces aquí voy a imprimir el contador 2, ¿ya? Es para que vean que uno es más rápido que el otro, solo por eso. Ay, aquí tienes el contador 2. Y ahí está hallando, como ven, mismo valor. Entonces vamos a subir los valores. 1000. Está hallando todo. Déjenme probar algo, está bien. Ya entonces 1000. Como vean, hasta ahora está todo rápido, ¿verdad? El primer algoritmo es lo suficientemente rápido. Si le doy más, igual, sigue siendo rápido. Pero si le doy más números, por ejemplo este de aquí, hasta aquí ha tardado esto un poco. Ya para que se vea un poco mejor, esto lo voy a poner aquí abajo. Ya. Esto solo es para que vean que ese algoritmo que está aquí arriba es más rápido. Ya, digamos si le doy este valor. Como ven, esto ha salido rápido, pero esto ha tardado más. ¿Ya? Como ven, si le doy aquí ese valor, me va a tardar un poquito. Ahora, ¿qué pasa si le doy un 0, dos ceros más? No se da un 0 más. Este ya ha sacado al toque, como han visto. Y este sigue tardando. Ya, y va a seguir tardando. Ya, entonces ahí ya pueden ver que este algoritmo que hemos hecho, por ejemplo, ya ha sacado y ha tardado. Este algoritmo que hemos hecho es mucho más rápido que este de aquí. Si yo le doy un número más grande, por ejemplo aquí, vamos a dar, esto aguanta hasta 12 ceros, ¿ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como ven, tarde un poco, pero haya lo suficientemente rápido. ¿Ya? Pero el otro va a tardar días, tal vez más. Y entonces por eso quería enseñarles eso. Y porque en el juez lo van a necesitar. Bien, el juez les puede pedir que hayan la suma de divisores. Y este algoritmo es muy lento para que hagan dependiendo de los límites. ¿Ya? Pero entonces, este es el algoritmo nuevo que les estoy enseñando. Así que si tienen dudas, me dicen para que les pueda explicar, porque es importante también que aprendan esto. Y entonces lo voy a poner así.
y vamos a probar. Aquí digamos 100. Ya ahí está bien. Ya entonces, si alguien tiene dudas, me avisa. Entonces, mientras lo voy copiando el código, pueden avisarme si alguien tiene dudas. ¿Ya? Para que no se queden con la duda. Aquí le voy a poner solución 2. Ya, entonces, supongo que no tienen dudas. Ya, ahora entonces, aplicando esto que hemos aprendido, haremos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Repasar un poco de series y pasamos luego a sumatoria. Aquí voy a hacer un ejemplo. Generar la siguiente serie para n términos. ¿Ya? Que sería 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y así. ¿Ya? Y como ven, esto es la serie de los números primos. ¿Ya? Si alguien, la licenciada no nos ha dado esto de tarea, ¿verdad? O sí, para no resolverlo. Alguien sí ha visto la tarea que les ha dado y me puede confirmar. Ya, está bien. Muchas gracias, Gladys. Ya, entonces, como nos ha dado, vamos a hacer esto. Ya, este ejercicio. Vamos a generar la serie de los números primos para n. Ya, aquí voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Ejemplo, si n es igual a 4, entonces me tiene que mostrar 2, 3, 5 y 7. Ya, los 4 primeros números primos. Ya, y así sucesivamente. Ya, entonces, como ya sabemos algo de divisibilidad, vamos a aplicar esto de aquí para hallar los números primos, ¿ya? Para que igual hallar los números primos sea eficiente, ¿ya? Para que no sea lento, porque yo he visto que generalmente hacen en cátedra, no en INF, no sé con la licenciada Menfi qué método llevará, pero no es muy eficiente, ¿ya? Entonces, esto que les voy a enseñar aquí es un poco más eficiente y les va a servir, ¿ya? Entonces, y es lo mismo que de aquí, ¿ya? Pero vamos a verlo de otro punto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dividir el problema. ¿Ya? Yo sé que tengo que generar los n primos, pero primero voy a reducir el problema a cómo verificar si un número es primo. ¿Ya? Primero eso quiero resolver, porque después ya va a ser fácil, ¿no? Tengo que buscar uno por uno los números primos. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe cómo verificar si un número es primo? Tal vez algún algoritmo que han hecho algún algoritmo que han hecho en Prefas. ¿Alguien sabe? ¿Cómo puedo verificar si un número es primo? ¿Y alguien o no saben? Ya que bien, eso es muy buena observación. Un número primo solo se divide por sí mismo y por uno. Ya eso es muy bueno. Ya, entonces hay varios algoritmos para verificar si un número es primo. Ya, y el sencillito y el que casi todo el mundo hace es lo siguiente. Ya, hace lo mismo que con divisores. Ya, por en este caso, para que no sea muy largo, voy a probar con 7. Entonces, lo que vamos a hacer, o la manera que muchos hacen, es como hallar todos los divisores. ¿Ya? O sea, hacemos este algoritmo que hemos hecho aquí. Y al final contamos. Si los divisores son 2, entonces es primo. Y si no, no es primo. ¿No? Es una forma trivial, sencillita de hacerlo. Que cualquiera puede hacerlo. Que sería lo que hemos hecho más antes, ¿verdad? Que sería, ¿dónde está? Que sería esto de aquí, ¿verdad? Aquí. Estamos contando los divisores. Entonces al final preguntamos, si contador 1 es igual a 2, entonces es primo el número. Y si no, no es primo, ¿verdad? Es una forma que todo el mundo puede hacer y puede salvarte en exámenes de cátedra, porque ahí no va a entrar en un juez, ¿verdad? Pero en el juez puede que les dé tiempo límite, lo que les decía en las primeras clases. Entonces, un algoritmo que vayas y cuentes los divisores no es óptimo. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? La observación que ha dicho su compañero es algo muy importante. ¿Ya? Él decía que solo se divide por 1 y n. ¿Ya? Y lo que podemos notar es que
nosotros sabemos que un número, sea cualquiera el número, siempre va a ser dividido por el uno y por el mismo n, ¿verdad? Eso es obvio. Siempre, siempre pasa eso. Ya son divisores triviales, se les dice. Ya siempre va a pasar. Sea cual sea. Si es el 5 lo divide el mismo 5 y el uno. Ya si es el 500.000, igual lo va a dividir el 500.000 y el mismo uno. Y entonces siempre pasa. Entonces yo ya sé que siempre van a existir estos divisores, estos dos de aquí. Entonces yo qué puedo hacer, en vez de contar todos los divisores, yo puedo hacer, en este rango puedo buscar divisores. Si en este rango existe un divisor, a ver, para que se vea un poco más interesante, esto lo voy a volver 8, ¿ya? Esto lo voy a volver 8 y esto lo voy a volver 8. Ups. Ya entonces, sabemos que esos dos siempre cumplen, ¿no ven lo que les decía? Siempre van a cumplir. Ya entonces lo que yo puedo hacer, lo que les decía es, en el rango de 2 a n-1, puedo buscar si algún número lo divide. Ya, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso, el 2 lo divide, ¿verdad? Esto lo divide. Entonces, ¿qué pasa si esto lo divide? Quiere decir que el número ya no es primo, ¿verdad? Porque un número primo solo tiene dos divisores, que sería el uno y el mismo n. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Es decir, si encuentro un divisor, ya serían más de dos. Entonces, automáticamente ya no es primo, yo ya dejo de buscar. Porque si aquí encuentro un divisor, ya no es necesario que siga buscando hasta aquí. Porque ya sé que el número no es primo. Entonces ahí reducimos el espacio de búsqueda. ¿Ya? Ahora, lo que hemos visto nosotros antes de pasar al siguiente punto. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Alguien tiene dudas? ¿Me puede decir para que lo repase? ¿Ya? Entonces, ahora, yo ya sé que el problema de verificar si un número es primo se reduce a buscar un divisor entre 2 y n-1, ¿verdad? Si encuentro aquí un primo, entonces ya sé que ese número, que el número n, ya no es primo, ¿ya? A eso se reduce, hacer un test de primalidad, ¿ya? Pero nosotros podemos reducirlo aún más, ¿ya? Porque si lo dejo aquí, en el peor caso, cuando el número sea primo, siempre va a llegar hasta aquí, porque ninguno lo va a dividir, ¿no? Sabemos que cuando un número es primo, lo que está en verde, todos esos números de ahí no lo van a dividir, porque es un número primo. Entonces, en el peor caso, igual va a recorrer todo, ¿ya? Y eso igual sigue siendo lento. Entonces podemos aplicar la divisibilidad, o sea, lo que hemos visto aquí, lo que hemos usado para hallar los divisores, podemos aplicar en el rango. Y entonces, lo mismo aquí podemos aplicar, que sería solo recorriendo hasta la raíz del número, puedo hallar todos los divisores, hemos dicho, ¿no? Entonces, la raíz de 2 es, o de 8 es 2. Entonces, me dice que solo recorriendo hasta aquí, yo puedo hallar todos los divisores. Entonces, lo que yo voy a hacer es partir desde 2 y voy a ir hasta la raíz de x. Y si existe un divisor, entonces ya está. ¿Ya? Entonces, si existe un divisor, ya no me interesa. Ya sé que el número es primo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que decía? Eso vamos a hacer. ¿Ya? ¿Se entiende cómo verificar si el número es primo? Vamos a usar esto de aquí que les he enseñado. Pues era importante que entiendan. Esta misma idea vamos a aplicar aquí. ¿Ya? Porque igual, para verificar si un número es primo, necesitamos hallar alguno de sus divisores. No siempre todo. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer. ¿Quieren que haga este algoritmo de números para verificar si un número es primo? O podemos hacer directo este ejercicio. Se los dejo a su decisión. Ya, entonces díganme si quieren que hagamos directo esta serie. O primero, para que entiendan un poco mejor, es verificar si un número es primo y luego hacemos el ejercicio. Ya, entonces espero sus respuestas. Ya hay un voto. Ya hay dos votos. Ya entonces verificaremos, ya también para que entiendan la idea. Tal vez no se entiende mucho aquí en teoría, porque es así a veces, hay que saber teoría para hacer práctica.
Entonces lo voy a hacer de cero. Ya, entonces yo sé que estos dos no lo voy a... He dicho que no me interesa estos dos, ¿no? Porque yo sé que siempre cumple. Entonces yo voy a partir desde 2. Entonces i va a ser igual a 2. Y voy a hacer lo mismo. Voy a ir hasta la raíz. ¿Ya? Eso les decía. ¿Verdad? Voy a ir hasta la raíz. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer un booleano que se va a llamar flag. Ya que va a estar en true. ¿Qué es lo que voy a decir? Yo voy a suponer que el número que estoy buscando es primo. ¿Ya? Es decir, el 8 para mí es primo inicialmente. ¿Ya? Entonces voy a decir, ¿es primo? Sí. Entonces cuando en lo que está con verde haga la búsqueda, si aquí encuentro un divisor, ¿qué significa eso? Que el número ya no es primo. Entonces eso voy a hacer. ¿Ya? Entonces yo, como decía aquí, aquí voy a poner, suponer que el número es primo inicialmente. ¿Ya? Inicialmente voy a suponer que es primo. Entonces aquí va a ser un if. Si n módulo i es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que he encontrado un divisor. Entonces, como ya he encontrado un divisor y ya tengo 2, con esto se va a hacer 3 divisores. Entonces aquí yo hago que flag es falso. ¿Ya? Porque ya sé que no es primo. Y puedo hacer aquí un break. ¿Ya? Porque, ¿para qué voy a seguir buscando si ya sé que el número no es primo? ¿Ya? Entonces no me interesa. Entonces aquí al final lo que voy a hacer es si flag es igual a true, quiere decir que el número es primo. Porque eso estoy suponiendo. ¿No? Entonces es primo, lo voy a poner aquí. Y por falso, no es primo. ¿Ya? Y vamos a probar con el 2 y nos dice que es primo. Vamos a probar con el 3 y nos dice que es primo, está bien. Probamos con el 4 y nos dice no es primo, está bien. Probamos con el 10, no es primo. Un número grande es el 331. Aquí hay un error. Ya, ¿y qué está pasando? Es que me he olvidado otra vez poner el i. El i más igual a 1. El 331. Y me dice que es primo. ¿Por qué es primo? Y el 332 no es primo. ¿Ya? Y como ven, este algoritmo igual sirve para números grandes. Un número primo grande es este de aquí. Este número de aquí. Y nos dice que es primo. ¿Verdad? Entonces yo le puedo dar un número hasta con 12 ceros. Y nos verifica al toque si es o no es primo. ¿Y entonces para qué? Aquí le puedo dar con 1 y nos dice que no es primo. ¿Ya? Y como ven, esto es muy eficiente. ¿Ya? Y como ven, es cortito. Como ven, es lo que les he explicado. Voy hasta la raíz del número, solo voy a verificar. Y si encuentro un divisor, ya no es primo. Entonces por eso hago este flag en falso y me salgo del bucle. ¿Ya? Porque ¿para qué voy a seguir buscando si sé que ya no es primo? Esa búsqueda va a ser insulsa. No tiene sentido. Y entonces es una manera de hacer para verificar si uno es primo. ¿Ya? Como ven, es cortito, es sencillo. Y si tienen dudas sobre este código, pueden decirme para que les pueda explicar. Desde aquí voy a poner aquí otro ejemplo para que también lo tengan el código. Ya, entonces si alguien tiene dudas, puede decirme para que le pueda explicar. Porque inicialmente esto es un poco teórico, puede que no se entienda, pero si se entiende, magnífico. Ya, entonces no hay comentarios, supongo que han entendido. Ya, entonces ahora que ya sabemos hacer esto, podemos generar la serie. Esta serie para n términos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, siempre analicen la serie. Ya, siempre vean cómo pueden resolver, nunca vayan directo al código. Yo ahorita puedo ir, pues porque digamos ya lo he hecho, ya alguna vez ya lo he resuelto y me acuerdo. Ya, pero generalmente siempre analicen. Así, yo tengo aquí la serie. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tener un número, digamos, le voy a llamar PR. Es el que va a ir, es el que voy a ir verificando cada rato. ¿Ya? Antes de hacer la serie, para los que les interese, esto tiene una optimización más. ¿Ya? Si quieren lo pueden buscar. Pero para los que interese. Y también hay un algoritmo que se llama la criba de Eratosthenes, que es mucho más eficiente que esto. ¿Ya? Y si quieren igual lo pueden buscar. ¿Ya? Si quieren, igual yo les voy a enseñar en vectores, si es que llegamos.
Ya, entonces, volviendo a la serie, es, primero necesito un número para verificar si el número es primo, ¿verdad? Por ejemplo, yo PR puede iniciar en 2. ¿Por qué en 2? Porque el uno no es primo. Entonces, ¿para qué voy a buscar si el uno es primo? Yo directamente es el 2. Entonces, este PR siempre se va a ir incrementando. ¿Ya? O sea, va a estar en 2, luego va a estar en 3, luego va a estar en 4 y así. Entonces, lo que tengo que hacer, como no se la criba, tengo que verificar, ¿verdad? Tengo que verificar. ¿El 2 es primo? Sí. Entonces, mi contador para el límite, que sería mi i, ¿verdad? Mi i ya va a ser más igual a 1. Entonces, el 3 es primo, sí, lo cuento, ya tengo dos primos. El 4 es primo, no, entonces mi contador no aumenta. Luego sigo buscando al 5. ¿El 5 es primo? Sí es primo. Entonces ya no aumento mi contador, que sería, ya estaría en 3. ¿Por qué? Porque ya he encontrado 3 primos. Y entonces así hago. El 6 es primo, no. Entonces mi contador no lo aumento en nada, porque solo he encontrado 3 primos. Para el 7 es primo, sí es primo. Entonces mi contador ya va a estar en 4. Y así sucesivamente. Y como nosotros ya sabemos verificar si un número es primo, básicamente es copiar este algoritmo de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el código? ¿Ya? El código sería algo así. Como les decía, vamos a tener una variable PR que va a ser el primo, ¿ya? Que voy a buscar. Entonces, PR va a estar en 2. ¿Ya? Porque el 1 y el 0 no es primo. Entonces, no, ¿para qué voy a buscar ahí? ¿Ya? Ahora, necesito un i, ¿verdad? Que va a ser el número de términos. Entonces, siempre hacemos un for, ¿verdad? Pero en este caso voy a hacer un while. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué un while? Porque va a estar condicionado el incremento, ¿ya? Por ejemplo, cuando el 4 no sea primo, no se tiene que incrementar mi contador, ¿ya? Porque no es primo. Entonces, por eso se usa un while en este caso. ¿Ya? Y como ven, a veces es necesario usar while y a veces for. En este caso, while. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar la verificación. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a retrasar para que eso quede claro. Entonces, aquí lo voy a hacer. Entonces, tengo un PR que va a estar en 2, ¿verdad? Y un i que va a estar en esto, chicos, para el contador de los números voy a hacer un j, ya, para que no se confundan con este i. Entonces aquí voy a hacer un j que está en 1. Entonces, ¿qué sería? Mientras j sea menor o igual a n, o sea, mientras aún me queden términos por buscar, yo sigo buscando. Ya, entonces, ahora tengo que copiar esto que está aquí, ya que es sencillo, ¿no ve? Entonces, i partíamos en 2. Luego un flag que suponíamos que el número es primo, ¿verdad? Y hacemos otro while. Vamos hasta la raíz. En este caso, ¿de qué número sería? Ya no sería de n, ¿verdad? Sería de PR, porque este PR va a ser los números que voy a verificar si es primo o no es primo. Entonces sería hasta la raíz de PR. ¿Ya? Y aquí hacemos lo mismo, sería PR módulo i es igual a 0. Entonces hacemos que flag es igual a falso, o sea, no es primo el número. Y hacemos el break, ¿no? Para ya no seguir buscando. Y aquí incrementamos i más igual a 1. No, sería... esperen, aquí estoy haciendo algo mal. Aquí sería if, ¿vale? Me estoy olvidando. If. Si se cumple, hacemos que el break es... Si es un divisor, entonces ya no exprimo el número PR. Me salgo del bucle, pero si no, aumento i más 1. ¿Verdad? Ahora aquí va la condición que les decía. Aquí un if. Si flag sigue siendo true, ¿qué significa? Que el número que he encontrado es primo, ¿verdad? Entonces imprimo ese número, que sería PR en este caso. ¿Ya? Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar j. ¿Por qué? Porque ya he encontrado un número primo. Entonces incremento j más 1, que es lo que les decía aquí arriba, ¿verdad? Y al final, ¿qué más tengo que hacer? Algo que me estoy olvidando es que PR tengo que incrementar cada vez, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si 4, digamos, verifica y me va a decir que no es primo y PR nunca lo incrementó? Sigue va a estar en 4, nunca va a subir, nunca va a buscar por el número 5 o el 6. Entonces PR más igual 1. ¿Ya? Entonces esto ya no nos sirve. Entonces ahora sí lo probamos. Veremos si funciona. Y ahí está estallando. Como ven, este de aquí igual debe ser así con espacio. Ya, para que se vea más bonito. Pues me está hallando el 2, que es primo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29.
¿Ya? Entonces y aquí está, ¿no? Podemos probar hasta, y esto va a funcionar siempre. Digamos, yo le doy un número 20 y me halla los 20 números primos. Yo le doy 100 y me halla los 100 números primos. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el algoritmo? Si tienen dudas, pregúntenos, chicos, porque es mejor que se vayan sin dudas a que luego estén eh, intentando adivinar qué es. Bien, entonces si tienen dudas, pregunten. Ya sea cual sea. No interesa. La cosa es que se vayan aprendiendo. Ya. Entonces, veo que no hay preguntas. Supongo que se entiende, está todo claro. Y estos algoritmos, chicos, que les he enseñado de divisibilidad y de primos son importantes. Así que no se olviden y traten de hacerlo. Siempre que les pidan verificar un número, traten de hacerlo de esa manera. Ya, pero la clave es, como les digo, es que entiendan. Porque si han entendido la idea, o sea, si han entendido esto de aquí que les he explicado, esto que está aquí, ni siquiera es necesario que el código lo copien. Ya, porque si entienden esto, pueden codificarlo. Y entonces por eso es importante que entiendan la solución que les doy. Lo que yo resuelvo no es importante que el código lo tenga. Ya, es importante que entiendan cómo les resulta. Porque si no entienden, en un examen, si les presenta algo parecido, no van a poder resolverlo. Entonces, por eso es importante que sepan la idea. Para mí, más que sepan el código, es importante la idea. Es muy importante cómo lo estoy resolviendo. Porque, por ejemplo, en este caso, ahorita hemos generado la serie de los primos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si les presenta esta serie? Por ejemplo, cero. Uy. ¿Qué tal si les da en el examen entre esta serie? ¿Qué sería? 11, ¿qué sería? 5. ¿Qué tal si les presenta esta serie en el examen? Supónganse. Para los que ya se han dado cuenta, esta serie es la serie de Fibonacci y la serie de primos. Entonces nosotros ya sabemos hacer Fibonacci. También ya sabemos hacer primos. Porque ya hemos visto aquí. Entonces esto en el examen no les debería tomar más de media hora en codificar. Porque ya saben. Ahora, si no han entendido la idea, o sea, este de aquí, cómo hemos hallado, entonces en aquí se van a confundir de todo lado. Ya por eso les digo, es muy importante la idea. Ya siempre, en cualquier materia, más que todo en programación, más que ver el código, entiendan el porqué de la solución. Ya que eso es importante. Ah, ya, el flag. El flag es como un booleano. Ya, es lo que les decía. Y aquí donde está. Como hemos dicho, para un número primo, el 1 y el 8 siempre lo divide, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar entre lo que está de verde, que sería esto, si algún número lo divide. Entonces yo inicialmente voy a decir el número, sea cual sea, yo voy a decir es primo. Para mí es primo. ¿Por qué? Porque tiene dos divisores. Y entonces aquí, en el transcurso del programa, voy a buscar un número primo, o diré un divisor. Si encuentro un divisor, quiere decir que el número ya no es primo, ¿verdad? Porque ya tengo el n y el mismo 1. Con ese divisor que he encontrado, ya serían tres divisores. Y entonces para eso me sirve este flag. Aquí voy a poner flag es para verificar si el número es primo. ¿Ya? Para verificar si es primo. ¿Ya? Y como les decía, inicialmente supongo que en este caso que PR es primo. O sea, yo voy a decir, para mí PR ahorita es primo. Entonces cuando estoy haciendo el algoritmo, si es que no es primo, aquí hago por eso. O sea, si encuentro un divisor, ya lo pongo en falso. ¿Ya? Esto es un booleano. Entonces para eso me sirve. ¿Ya? Para decir si es primo o no es primo. Por eso que al final pregunto si es primo. O sea, si en ese transcurso no ha cambiado el valor, entonces el número es primo. Ahora si ha cambiado aquí, entonces ya no es primo. ¿Ya? Es por eso. ¿Alguna otra pregunta más que tengan o solo eso?
Ya, entonces, ya está, chicos, lo que sería un repaso de series. Nos ha tomado casi toda la clase. Entonces, es importante series, les digo, ¿por qué? Porque series y sumatorias es lo mismo. Ya, es lo mismo, no hay diferencia. La única diferencia es que para sumar en sumatorias, ¿qué tienes que hacer? Tienes que acumular la suma. O sea, tienes que crearte una variable S y ir sumando cada vez. Es la única diferencia. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con los números primos para que vean la diferencia. Y entonces lo cuento aquí. Ya, entonces aquí haremos. Vamos a hacer esto mismo de aquí. Ya, pero vamos a hacer una sumatoria. Que sería un ejemplo. Digamos, dado un conjunto de n números, hallar la sumatoria. Y n es los mismos números. ¿Ya? Los mismos números primos. ¿Ya? Y generalmente los ejercicios van tipo series. ¿Ya? Por ejemplo, yo te puedo dar, digamos, eh, ver un ejemplo aquí. Digamos, yo te puedo dar que x al cuadrado más, aquí sería x al cubo más x a la quinta más x a la séptima. Y como ven, esta es una sumatoria porque va a depender del valor de x. Pero si se dan cuenta, estos son los números primos. O sea, internamente, sí o sí tengo que generar la serie de los números primos. Y viendo eso, la sumatoria se reduce a una serie. ¿Ya? Porque no siempre, porque aquí puede ser que, digamos, aquí sea dividido entre los factoriales, digamos, entre 1 factorial. Aquí puede ser entre 2 factorial. Aquí puede ser dividido entre 3 factorial y así sucesivamente. Entonces, como ven, cualquier sumatoria se reduce a una serie, porque al final tengo que hacer la serie de los factoriales, tengo que generar todos los factoriales y luego tengo que generar todos los primos. Y al final lo único que voy a hacer es que lo voy a sumar y lo voy a guardar en S, digamos, la respuesta. Y solo eso, sumatorias es eso. Generalmente en la carrera lo que he visto les dan series. O sea, son series y al final tienes que sumar. La diferencia es que aquí puede variar. Aquí un X puede ver. Aquí puede haber un Y, digamos. Por un Y lo voy a multiplicar, así. Ya, pero es eso. Entonces, para que se entienda un poco mejor esto, podemos hallar la sumatoria de los números primos. Hasta un n dado. Entonces, nosotros aquí ya tenemos la serie. ¿Verdad? Si lo probamos, que hemos probado hace ratos, ya tenemos la serie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo tenemos que acumularlo. Entonces aquí ve una sumatoria, que sería el resultado, primero en 0. Entonces, ¿dónde estoy encontrando un primo? Es aquí. Aquí estoy encontrando el primo, en esta parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumatoria, lo voy a sumar más el número primo, porque me está diciendo que sume los n números primos. Para que se entienda aquí, voy a poner ejemplo. Si n es 5, debería botarme 17, ¿verdad? No, a ver. 17 más 11 es... ¿Cuánto es 17 más 11? 28, ¿verdad? Si estoy mal, me corrijo. Entonces, si n es 5, debería sumar estos primeros 5 primos. Sí, es 28. Entonces, esto debería mostrar. Entonces, yo ya he generado mi serie implícitamente. Ya tengo mi serie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acumularlo. Ahora, una vez que encuentre un primo, ¿qué tengo que sumar? El mismo primo. Y al final, ya no voy a mostrar la serie, porque no me pide eso. ¿Qué me pide? Que muestre la sumatoria. Entonces, aquí imprimo la sumatoria. Entonces, vamos a probar con el 5. Y nos da 28. Y está bien. ¿Qué tal si le doy 1? Nos da 2. Si le doy 2, nos da 5, porque el 2 más 3 es 5. Si le doy 3, me da 10, porque 2 más 3 más 5 es 10. Si le doy un número grande, 1000, me muestra todos los números primos, o toda la suma de los n primeros números primos. ¿Ya? Entonces, como ven, sumatoria se reduce a series. Y la única diferencia es que aquí lo aumento una variable y cada vez que encuentro el valor, lo sumo. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende lo que es sumatorias o alguien tiene dudas? Ahorita vamos a hacer unos dos ejercicios, unos pequeños y simples para que se entienda un poco mejor.
¿Ya? Pero lo que les digo es eso. Las sumatorias se reducen a series. ¿Ya? Y al final es declarar una variable sumatoria e ir sumando los valores. ¿Ya? Solo eso. O sea, en tu serie solo se aumentan esas dos líneas. ¿Ya? Y lo demás se mantiene. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene dudas, puede decirme antes de empezar a hacer ejercicios. Ya, entonces, supongo que no tienen dudas. Déjenme copiar el código. Que pongo, no sé cuál es 28. Sumatoria igual 28. Ya, entonces haremos unos dos ejercicios que sean un poco simples, también para que se entienda cómo es eso de las sumatorias. Ya, entonces iremos haciendo. Ya, entonces yo les voy a decir, aquí voy a poner otro ejemplo. Generar la siguiente sumatoria para n términos. ¿Ya? Entonces va a ser S igual a ver, vamos a hacer algo un poco más interesante. Y aquí le voy a poner x elevado a la 1 factorial dividido entre 1 más x elevado a 2 factorial dividido entre 3 más x elevado a la 3 factorial dividido entre 5 más x dividido a la x elevado a la 3 a la 4 factorial dividido entre 7 y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas sobre el ejercicio? Ya, entonces, ¿qué es la serie? O la sumatoria. La sumatoria es x elevado a la 1 factorial dividido entre 1. Ahí. Entre 1 más x elevado a la 2 factorial dividido entre 3 más x elevado a la 3 factorial dividido entre 5 más x elevado a la 5 factorial dividido entre 7 y así sucesivamente. ¿Verdad? Sí estoy bien. Ya entonces, no, aquí era 4. Aquí es 4 factorial, no es los números primos. Es 4. ¿Ya? Entonces, te dan esta sumatoria, ¿qué tienen que hacer? Analizar, como siempre. Y entonces, primero, ya sé que x va a ser un dato de entrada. Entonces, me van a dar un valor x para evaluar la sumatoria. Ya, entonces, ¿qué me tengo que fijar? Los exponentes. ¿Verdad? Aquí se incrementa de 1 a 1. Entonces, eso es sencillo. Tenemos que hallar solo la serie de los factoriales. ¿Ya? ¿Alguien me puede confirmar si hemos llevado la serie de los factoriales? Y en el denominador se incrementa de 2 en 2, ¿verdad? Empieza en 1 y se incrementa de 2 en 2. Que sería luego 3, luego sería 5, luego sería 7. ¿No? Entonces esto es sencillo, no es difícil. ¿Verdad? Entonces, primero tenemos que saber cómo generar la serie. Y entonces, alguien me confirma si hemos visto para hacerlo directo. O para, si no lo hemos visto, para enseñarlo y que le sirva también para siguientes series. Porque
Estas series clásicas que son las series de los factoriales, los primos, los Fibonacci, en sumatorias es clásico que entra. ¿Ya? Como exponentes y esas cosas, es clásico que entra. Entonces es importante que sepan. Ya, ya, no me lleva a factorial. Gracias, Gladys. Ya, entonces, vamos a, como les he dicho, tenemos que dividir el problema. Primero vamos a aprender a hacer factoriales. Ya, porque esto es fácil, ¿verdad? Tenemos una variable, digamos, que se llame aquí denominador, que esté en 1 y cada vez lo incrementamos de 2 en 2. ¿Verdad? Esto no es difícil. No es muy difícil generar esto. ¿Ya? En lo que sí, ahorita no sabemos generar es el factorial. ¿Verdad? Entonces, eso aprenderemos. Entonces, primero hallaremos el factorial. Entonces, ¿cómo sería el factorial de un número? El factorial de un número, n, es denotado de la siguiente manera y se define de la siguiente manera. Ya, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 y así sucesivamente hasta 1. Es la definición matemática. Pero esto se puede expresar de otra manera, ¿no? Que no sea tan muy matemático. Es 1 por 2 por 3, así hasta por n. ¿Ya? Entonces, haciendo un for y multiplicando todos los números de 1 a n, yo puedo hallar el factorial. ¿Ya? Entonces, para que los que... A ver, vamos a hallar aquí el factorial. Ya, es rapidito, no es difícil. Entonces, tengo que acumular el producto. ¿Ya? Entonces aquí mi respuesta, que sea factorial, va a iniciar en 1. Ya, porque tiene que ser el neutro de la operación que voy a realizar. En este caso es la multiplicación. Si f lo pongo en 0, al multiplicar 0 por esos números se va a hacer 0, ¿verdad? Porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces en la multiplicación el neutro es el 1, no afecta. Entonces aquí hago un for, empezando de 1 voy hasta n. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar factor por i, ¿no? Y al final me retorna el factorial. Entonces podemos hacer la prueba. Si es 1 es 1. Si es 2 es factorial. Si es 3 el factorial debería dar 6. ¿Está bien? Si nos dan 4 debería dar 24. Si nos da 5 debería dar 120 y está bien. Entonces, digamos si le doy 10, el factorial es este número. Entonces, ya hemos hallado el factorial. ¿Ya? Entonces ya hemos solucionado el problema. ¿Ya? Pero aquí es donde nace un problema. ¿Ya? Primero, para que se den cuenta del problema, lo vamos a hacer de esta manera. Ya, sí, de la manera que sabemos, ya sabemos hallar un factorial. Entonces vamos a generar la serie de esa manera, o diré la sumatoria. Entonces leemos, aquí vamos a leer un número n y el número x, ¿verdad? El número x. Ahora, entonces vamos a tener un contador que es el denominador, ¿verdad? Que va a estar en 1, denominador en 1. ¿Ya? Y un contador que va a ser para el factorial, ¿ya? El factorial voy a llamar 1, que va a empezar en 1. ¿Por qué? Porque tengo que calcular el factorial de 1, luego de 2, luego de 3, luego de 4 y luego de 5 y así. ¿Ya? Entonces, lo clásico hago un for. ¿Verdad? Voy hasta n. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí me olvido mi sumatoria. Mi sumatoria está en 0. En este caso, tengo que generar el factorial. ¿Verdad? Entonces, lo puedo hacer de la siguiente manera. Factorial, ¿qué va a ser el factorial? Empieza en 1. ¿Verdad? ¿De qué número tengo que generar el factorial? De f. ¿Ya? En este caso, podemos usar el i. ¿Ya? Que sería, si lo hacemos, aquí sería, eso sería la posición 0. Yo les he dicho que voy a usar index 0. ¿Ya? Pero igual puedo usar index 1. Entonces, como sería la posición 0 de mi sumatoria, sería el 1. Cuando i esté en 1, voy a generar esto. Cuando i esté en 2, voy a generar esto. Y cuando i esté en 3, voy a generar esto. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el factorial en mi respectiva valor de i siempre va a ser i más 1. ¿Ya? Porque i más 1 es 1. 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 1 es 4. ¿Ya? Entonces, esto de aquí no me sirve. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer un for j de 1 a i más 1. En ese caso sería hasta i más 2, ¿verdad? Porque sabemos que el for va hasta menor, ¿verdad? Entonces, aumentándole 1 va a ir hasta menor igual. Entonces aquí sería fact
por igual a por j. Entonces aquí vamos a mostrar como les decía en clases pasadas, siempre vayan viendo por partes. Y en este caso yo ya he generado mi factorial, entonces voy a generar por partes. Y por ejemplo aquí me da error. Sería 5 y 2. Y como ven ya está generando mis factoriales. Entonces yo ya sé que esto de aquí está bien. Entonces si en algún momento falla mi programa, yo sé que esto de aquí no está mal, porque ya lo he probado. Entonces por eso es importante que vayan probando por partes. Ya, entonces ya he generado mi factorial. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sumar. Entonces ¿qué voy a hacer? Sumatoria va a ser más igual. X va a ser elevado. Elevado sabemos que se hace así, ¿verdad? ¿A qué va a ser elevado? Al factorial. Y el factorial es fact. Y esto va a ser dividido entre el denominador. Pero igual el denominador podemos usarlo sin hallar esta variable. Ya para que se vea más reducido el código. ¿Cómo? Si lo multiplico al i por 2 y le sumo 1 me da el denominador. Ya, por ejemplo, 2 por i es 0 más 1, 1. Está bien. 2 por 1, 2 más 1, 3. Está bien. 2 por 2, 4 más 1, 5. 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces aquí sería 2 por i más 1. Ya, entonces aquí le voy a imprimir la sumatoria. Ya. Entonces iremos probando. Los que tienen calculadora me ayudan, por favor, para ver si está bien. Si le doy 1 y x que valga 1, está bien 1. ¿Verdad? Porque todo es 1. Y ahora si le doy 2 y x vale 1, me dice que es un tercio. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el resultado de aquí es 1. ¿Verdad? Cuando x vale 1. Entonces si esto vale 1, esto de aquí es 1 y esto es un tercio. Esto sería un tercio. Y sería 1 más un tercio. A ver, vamos a calcular. 1 más un tercio es 1.33. Entonces está bien. Ya está llegando el resultado. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas? Tal vez algo que no he entendido. Puede decirme para no hacer una optimización. ¿Ya? ¿Por qué la optimización? Porque la licenciada les ha dicho que quiere que hagan con un for, ¿verdad? En lo posible, si es que se puede, entonces hay que hacerlo con un for. Pero aquí estamos usando dos fors. ¿Ya? Y esto se hace más lento. Por ejemplo, aquí si le doy 6 y le doy 3, haya rápido el resultado. Pero si le doy, digamos, este valor y le doy 1, aquí va a tardar. ¿Ya? Que sería por estos dos fors de aquí que lo hacen lento el problema. ¿Ya? Entonces hay que buscar una manera de eliminar este for de aquí. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo logro hacerlo eso? Es siguiendo la definición del factorial. ¿Ya? ¿Yo qué estoy haciendo? Esto vamos a hacer cosas aquí abajito, ¿ya? Yo estoy generando, es como si estoy generando la serie de los factoriales. Ya estoy generando 1 factorial, luego genero 2 factoriales, luego 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 y así. ¿Ya? Pero yo cada rato estoy haciendo 1, luego estoy haciendo 1 por 2, luego estoy haciendo 1 por 2 por 3, luego estoy haciendo 1 por 2 por 3 por 4, luego 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Ya? Y si se dan cuenta, para hallar este resultado, genero lo que es esto de aquí. Pero esto de aquí está en una variable más anterior. ¿Ya? Entonces, para en vano estoy volviendo a multiplicar si ya tengo el resultado anterior. Entonces, generalizando esto, lo que haría, por ejemplo, este factorial de aquí es el 4 factorial, ¿verdad? Y este que está aquí. Y otra definición dice, si yo tengo n factorial, esto va a ser igual a, va a ser n por n menos 1 factorial. Y es lo que podemos aplicar aquí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo ya tengo el 3 factorial.
Y si le multiplico el 4, esto es igual al 4 factorial. Entonces ya he hallado el 4 factorial sin necesidad de volver a multiplicar desde el 1. Y eso se aplica lo mismo para el 5. ¿Ya? Hasta aquí yo ya tengo el 4 factorial. Esto lo voy a borrar. Esto es el 4 factorial. ¿Ya? Y aquí, esto de aquí igual es el 4 factorial. Y tengo que multiplicarlo por 5. Entonces, como ya tengo el 4 factorial, lo único que le voy a hacer es le voy a multiplicar por 5. Y así yo voy a obtener el 5 factorial. ¿Ya se entiende esta idea? Ya, esto, si nos da tiempo lo hacemos. Si no, pueden ver el video de la clase pasada de Python. Ahí he hecho ejercicios parecidos. Ya, pero si nos da tiempo ahora lo podemos hacer eso. Ya. Pero si no nos da tiempo, como les digo, en la clase pasada de Python, la última que he subido, ahí he hecho varios ejercicios parecidos a estos. Entonces pueden ver. Ya, y si tienen dudas me preguntan, no hay problema. Ya por eso también les decía que las clases no es exclusivamente para mm, solo para Python en este caso, sino para también puede ser para Java. Por eso también quería unirlo, para no avanzar lo mismo. Ya por eso estoy haciendo cosas diferentes. Entonces en el paralelo A hago cosas diferentes y en el paralelo B trato de hacer cosas diferentes. Ya para los que también estén pasando en los dos, no se aburran. Ya, pero entonces resolvemos este ejercicio y vamos a hacer uno parecido con eso. Ya. Ya, entonces, como ya hemos quedado esta idea, ¿cómo reducimos el problema aquí ahora? Entonces, este for ya no me sirve. ¿Ya? Y este factorial está aquí. Entonces, yo sé que primero, según el ejercicio, tengo que hallar el factorial de 1. Pero el factorial de 1 es 1. Ya lo tengo, entonces directamente lo hallo. Ahora, ¿qué tengo que hallar? El factorial de 2. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago el factorial de 2? Lo único que hago que factorial lo voy a multiplicar por, en este caso, ¿qué sería? Usando mi índice i, sería, si estoy en 0, sería i más 2, ¿verdad? Porque cuando estoy aquí tengo el factorial de 1 y tengo que generar el factorial de 3. Entonces aquí sería por i más 2. Y aquí vamos a imprimir el factorial, ¿ya? Para ver si está imprimiendo bien. Por ahí estamos generando mal. Y como ven está generando el factorial. 1, 2, 6, 24, 120. Está generando. Entonces, aquí le damos 4 y 2 y nos da el resultado, ¿verdad? Y como la potencia es factorial, esto va a crecer muy rápidamente. La potencia es factorial, entonces eso crece rápidamente. Apenas le doy 5 y ya crece horrible. Aquí le voy a dar 5 y aquí le doy 2 y ya crece, como ven, es muy grande. Ya, entonces, han visto cómo es reducido, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si la densidad revisaría esto estaría bien, porque solo estoy usando un for y demás. Ya, entonces esto lo voy a copiar y ahora que hay un poco de tiempo, haremos cómo se puede solucionar este problema. ¿Ya? Ay, no, hoy era Java, ¿verdad, chicos? ¿Por qué no me han dicho? Me he olvidado. Era que me haga, no recuerdo. Y entonces por esta vez lo voy a hacer en Python. Ya, me he olvidado. Disculpa, era que me hagan recuerdo. Y entonces haremos ese ejercicio que dice su compañero. ¿Ya? Solo vamos a generar la serie de los signos. ¿Ya? El objetivo no es hacer otra serie porque nos va a tomar más tiempo. Ya, entonces haremos eso. ¿Ya? Aquí vamos a poner otro ejemplo. Generar la siguiente serie. ¿Ya? Que sería primero es, si no me equivoco, es... A ver, Bárbara dice más menos... Ah, ya. Entiendo.
es más, luego es menos, luego es más, no, es otro menos, luego es más, 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 luego es menos, 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 luego es más, 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 luego es menos, 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 luego es 6 veces el más, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya, entonces, aquí puede ir cualquier cosa, ¿verdad? Que si es una sumatoria esto, aquí digamos eh, puede ir esto es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Pero como no es el objetivo y para que no se confundan y sepan cómo generar estos signos, porque generalmente en sumatorios hacen eso, ¿ya? Entonces, no siempre le ponen más para que sea sencillo, como en este caso, pueden ponerle aquí pueden ponerle un menos, como hacía su compañero aquí, aquí otro menos, así. Y entonces, para que sepan cómo alternar los signos y hacer esto, se hace de la siguiente manera. Ya para terminar la clase también. Entonces aquí lo voy a hacer. Entonces yo tengo aquí más, aquí menos, menos, aquí más, 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 menos, menos, menos y así. ¿Ya? Lo primero es un tipo de generar series. Voy a partir la serie en dos. ¿Ya? Que sería generar puros signos de más. No, espera un cachito, esto está mal. Aquí sería menos, ¿verdad? Ya. Entonces voy a partir la serie en dos, que sería los signos más, porque solo aparece eso. Y los signos que son negativos, ¿verdad? Entonces, voy a partir en dos. Y luego necesito un contador. ¿Ya? Aquí le voy a poner un contador. Primero va a estar en 1, entonces tengo que generar puros signos positivos una vez. Luego esto lo voy a aumentar, cuando llegue a 1 lo voy a aumentar a 2. Entonces luego voy a generar puros signos negativos 2 veces. ¿Ya? Luego está 3 y generó puros signos negativos 3 veces. Luego está 4 y luego signos negativos 4 veces. Luego está 5 y así sucesivamente. ¿Ya se entiende, no? La idea del contador. Esto, espérame un poquito, esto no lo voy a llamar contador. Y esto que sea el límite. Es decir, hasta dónde tengo que imprimir para cambiar de signo. ¿Ya? Y luego voy a tener el contador que va a contar. Eso sí se puede llamar contador. Ya que sería 1, luego lo reseto y va a ser 1, 2. Luego va a ser 1, 2, 3. Luego va a ser 1, 2, 3, 4 y así. ¿Ya? Ahora tengo que generar los signos. O sea, porque cuando esté aquí, genero primero positivo, luego negativo, luego positivo y luego negativo, así intercaladamente. Ya por eso puedo partir la serie en dos. ¿Ya? Entonces lo que aquí voy a hacer es tener un flag. ¿Ya? Cuando esté esto en verdadero, o sea, en true, va a significar positivo. ¿Ya? Y cuando esté en falso, va a significar negativo. Ya, entonces eso voy a hacer. Entonces, haciendo esa series, ya saben, hago el for hasta los n elementos que necesito. Ahora, ¿qué necesitaba? ¿Qué les decía que necesitaba? Aquí algo más. Cuando el contador llegue a mi límite, sea igual a mi límite, ¿qué tengo que hacer ahí? Por ejemplo, para que se note un poco más, ¿qué pasa si estamos aquí? ¿Ya? Y mi límite es 3 en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando mi contador sea igual a mi límite, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que cambiar el signo, ¿verdad? Ya no tengo que imprimir positivos en este caso, sino negativos. Entonces, ¿qué hago? El flag lo cambio, ¿ya? Aquí voy a poner cambio. Tengo que cambiar. Si está en positivo lo pongo en negativo y si está en negativo en positivo. Lo segundo, ¿qué tengo que hacer? Mi límite tengo que incrementar en más 1, ¿verdad? Porque la primera vez he ido hasta 3, luego tengo que ir hasta 4 y luego hasta 5. ¿Ya? Entonces el límite, aquí voy a poner eso. El límite es, lo incremento. ¿Ya? ¿Y qué más? Mi contador lo reseteo a 1. Ya, porque tengo que volver a contar para imprimir la cantidad de límite. Sí. Ya, entonces mi contador aquí voy a poner. Lo reseteo a 1. Ya, entonces de esa manera lo hago. Entonces aquí es, básicamente como han visto, es copiar lo que ya he pensado. Entonces, ¿qué hago? Tengo una bandera, un flag que va a estar en true, que para mí significa true es más
y false es signo negativo. Ya entonces tengo un límite que va a estar en 1 y tengo un contador que va a estar en 1. Bien, es lo que les he dicho. Entonces aquí directamente imprimo que sería aquí vamos a hacer esto, un if. Si true, si flag es igual a true, ¿qué tengo que imprimir? Hemos dicho un positivo, ¿verdad? Entonces vamos a imprimir un positivo, ya. Y si no es verdadero, entonces ¿qué vamos a imprimir? Un signo negativo, ¿verdad? Ya. Ahora aquí tengo que ir cambiando. Verán, ¿qué voy a hacer? Y pregunto, si mi límite, lo que les decía, es igual a mi contador, ¿qué hacía? Primero el límite incrementaba en más 1, ¿verdad? El límite más igual a 1. Y el contador lo reseteaba en 1. ¿Ya? Y tengo que cambiar. Entonces aquí hago eso. If si flag es igual a true, ¿qué tiene que volverse? Falso, ¿verdad? Entonces flag es igual a falso. Y si no es verdadero, entonces quiere decir que es falso. Entonces lo cambio a true. ¿Ya? Ahora, si no pasa eso, si mi límite no es igual a contador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tal si estoy aquí? Tengo que incrementar mi contador, ¿verdad? Entonces eso aquí, contador más igual a 1. Y entonces lo vamos a probar. Y como ven está mostrando, digamos, le voy a dar un número más grande, 10. Ya está, 1, 2 veces el signo negativo, 3 veces el signo positivo, 4 veces el signo negativo y así. Ya, entonces, digamos, le doy 20 y vamos a terminar. A ver, primero son 20 términos, hay que ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, está bien. Entonces imprime una vez el signo positivo, 2 veces el signo negativo, 3 veces el signo positivo, 4 veces el signo negativo, 5 veces el signo positivo. Aquí debería imprimir 6, pero solo 20 términos. Si le doy 21, debería imprimir 6, ¿verdad? Y si le doy 22, ya debería empezar con un signo positivo. Y entonces, de esta manera se hace. Ya como han visto, es analizando. No es difícil, chicos, esto de... solo es analizar, no se preocupen, es analizar y ya. Entonces, ¿alguien tiene dudas para acabar la clase? Correcto, el contador empieza en 1. ¿Ya? Entonces, aquí terminaría, chicos, la clase. ¿Alguien tiene dudas? Tal vez con su práctica para que le ayude. Pero aquí termina la clase. Y entonces